La computadora era una bestia haciendo trabajos. Cualquier tarea que se le asignara la resolvía. Pero el problema es que fuimos nosotros quienes sostuvimos las riendas. Fue entonces cuando comenzaron los problemas burocráticos. Muchos donantes para el proyecto e incluso algunos de los miembros de mi equipo tenían sus propias ideas sobre cómo utilizar mejor la máquina. Cada nación involucrada lo quería para sí y tenía su propia visión sobre la mejor manera de implementar sus capacidades. Varios miembros de la coalición terminaron abandonando el proyecto o siendo despedidos por completo, prometiendo volver con abogados. Un hombre incluso fue sorprendido intentando contrabandear datos del laboratorio, pero fue detenido y enjuiciado. El supervisor del proyecto también fue relevado. En su lugar, el Dr. Henrik asumió el papel del director de operaciones. El Dr. Henrik es un querido amigo y una mente brillante, y tomó la decisión de mantener la computadora en manos del equipo internacional y continuar estudiándola para el análisis de datos y la replicación eventual. Henrik había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de la máquina, y así decidió que era mejor invertir más en ella. Tomó meses de desarrollo, pero pronto un programa Sims completamente funcional estaba activo. La simulación fue modelada para ser una copia exacta de nuestro mundo y contenía todas las piezas de coordinación dentro de él. Todas las personas, animales y naciones, los aparatos de control, se desarrollaron para permitirnos ver la creación de la computadora de primera mano. La simulación que creó fue tan buena que nadie pudo percibir que estaban en una simulación. Los sujetos de prueba estuvieron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa y no pudieron distinguirlos de sus contrapartes de la vida real. Incluso yo lo probé varias veces. Estaba conectado al monitor a través de una interfaz de la corteza neuronal y tenía mi mente en la simulación. Desperté al ver la luz del sol asomándose a través de mis persianas. Escuchaba el sonido de los autos. A mi alrededor, en las paredes, había carteles de Harry Potter, JoJo y los archivos X, entre muchas otras cosas. Reconocí de inmediato dónde estaba. Era la casa de mi infancia, un complejo departamental en Sacramento. Mis padres estaban allí y actuaron de acuerdo a cómo se comportarían en la vida real. Incluso mi padre hizo nuevos chistes, de una manera que se adaptaba a su personalidad. Sin embargo, no era un recuerdo. Era un escenario completamente nuevo, inventado por mi mente y la simulación cuántica. Mis padres ya habían fallecido en la vida real, y pasar el tiempo con ellos nuevamente fue indescriptible. La experiencia fue profundamente emotiva para mí. Terminé la simulación llorando, abrumado por la experiencia y la capacidad de hablar con mis padres. Una vez más, incluso hizo que lidiar con su ausencia fuera un poco más fácil en el mundo real. Después de todo, ahora podía hablar con ellos cuando yo quisiera. Posteriormente, el Dr. Henrik me preguntó sobre mi experiencia, y yo estaba muy feliz de transmitirle lo que había visto. Él escuchó atentamente, con simples asentamientos ocasionales y respuestas de una palabra. Su cara mostraba una sonrisa y sus mejillas se llenaron de felicidad. Pero sus ojos se veían preocupados. Tuvimos una reunión con todos los miembros del personal en algún momento posterior. Henrik se levantó y caminó silenciosamente frente al grupo. Y cuando habló,
mantuvo toda nuestra atención. Mencionó todo lo que nuestro grupo había logrado y todas las cosas que habíamos aprendido en nuestro viaje, todos los milagros desentrañados y traducidos a codificación digital. Sin embargo, no era una voz de triunfo, era sombrío, como si nada de eso realmente importara. Luego, primero propuso su nueva teoría. Y él dijo: tenemos todo un universo simulado en la punta de nuestros dedos. Una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido tiempo atrás. Una simulación que era tan auténtica que nadie puede distinguirla de la realidad misma. Y si tuviéramos el poder de crear eso, ¿cómo podríamos saber que nuestro propio universo no fue el resultado del mismo proceso? ¿Cómo sabríamos que nuestra realidad no era, de hecho, una simulación? Un silencio desconcertante se hizo cuando Henry concluyó su epifanía. Todos contemplábamos silenciosamente la idea, notablemente nerviosos. No se dijo mucho después de eso, y no era necesario que así fuera, y todos teníamos un objetivo completamente nuevo. Al regresar al trabajo al día siguiente, noté de inmediato que varios de nuestros colegas habían abandonado el proyecto sin siquiera decir adiós. Así que solamente quedaban 7 de nosotros, entre los cuales se encontraba el prestigioso Henrik. Sin embargo, él fue cambiando. Se volvió hostil a los interrogatorios prolongados, y pude ver la idea carcomer su mente mientras caminaba por la cuerda floja entre la locura y el genio. A veces, incluso apareció al borde de la psicosis, divagaba y hablaba solo, y prácticamente dejó de abandonar el laboratorio por completo. Nos enfocamos en una nueva tarea: probar la hipótesis de Henrik. Desarrollar una capacidad para romper los límites de nuestra simulación sospechada y mirar más allá de nuestra propia realidad para vislumbrar lo que puede estar del otro lado. Y nada más parecía importar en ese momento. La vida puede ser accidental, la conciencia también, el infierno, incluso los organismos complejos como los seres humanos. Sin embargo, la simulación no es accidental. Requiere una inmensa cantidad de dedicación, programación y logística, sin mencionar potencia y mantenimiento. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo aprendido o logrado por accidente. Se necesita tiempo, recursos y capacidad intelectual para intentarlo, y aún así, no es suficiente. El único concepto que quedó fuera de la mesa fue que la simulación teorizada fue el resultado de un fenómeno natural o una alineación cósmica aleatoria. Si la hipótesis de Henrik era correcta y nuestro universo era de hecho una simulación, entonces alguien o algo tenía que estar moviendo los hilos detrás del velo. Tan poderosa como la computadora cuántica, incluso tenía la capacidad de vislumbrar directamente en dimensiones superiores. Como se dijo anteriormente, la computadora cuántica solo recibió órdenes de nosotros y solo podía realizar tareas que pudiéramos articular coherentemente. Entonces, nos dimos cuenta bastante temprano que ver directamente fuera de los límites del universo probablemente no era posible. La única opción era enviar un mensaje. A través de la experimentación remedial y decenas de pesadas noches de insomnio, finalmente tuvimos un avance. Nuestra realidad se basa en las leyes de movimiento, leyes de atracción, leyes de la física. Estas leyes no pueden romperse accidentalmente,
pero con la tecnología cuántica pueden manipularse. Muchos creen que los extraterrestres fueron alertados por primera vez cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. La nuestra era especialmente la misma idea, demostrando que teníamos la capacidad de trabajar con el mundo cuántico, con la esperanza de obtener una respuesta de un superior. Si pudiéramos romper o doblar una de estas leyes de la realidad, entonces quizá el orquestador se vería obligado a responder. Uno de los descubrimientos anteriores que habíamos hecho fue el del concepto del tiempo inverso. El tiempo es una medida de algo que ocurre, y sin nada que observar, el tiempo no tiene sentido. Este concepto solo tiene sentido cuando está en presencia de la materia. Los dos conceptos de espacio y tiempo son colindantes como la luz y la oscuridad, o el calor y el frío. Uno no existe sin el otro. Donde hay espacio, hay tiempo, y donde hay tiempo, debe haber espacio. Lo contrario de la materia no es nada, sino antimateria. La antimateria es el material invisible que opera sin ser visto y llena todos los huecos que la materia no. Todo ello unido por el bosón de Higgs. Si existe un opuesto de la materia, entonces también debe de existir un opuesto del tiempo. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta, y todas las reacciones deben permanecer proporcionales a la fuerza ejercida. Al utilizar la computadora cuántica, teníamos la capacidad de enviar protones en el tiempo, o más o menos. Podríamos hacer que existan donde antes no existían, utilizando matrices de energía oscura y superposición de partículas para colocarlas en dos lugares a la vez. El descubrimiento se había hecho en algún momento antes, pero nunca se probó oficialmente. Estaba restringido y marcado como inalcanzable, ya que muchos de nuestros clientes estaban legítimamente preocupados por la posibilidad de alterar involuntariamente el pasado. Hacerlo podría crear un efecto mariposa, así que nos dijeron que la experimentación en el tiempo inverso estaba prohibida. Pero ahora teníamos una razón legítima para intentarlo. Nos llevó algo de tiempo convencerlos, pero finalmente tuvimos éxito cuando les prometimos revelar el mayor descubrimiento de la historia. Los parámetros se establecieron dentro de la computadora y el laboratorio se preparó para la operación. Se colocó una sola semilla de Dianthus caryophyllus en un recipiente reforzado transparente en el centro de la habitación. El espécimen se colocó sobre papel de resina húmedo. La idea era revertir el metabolismo simbiótico del sujeto de prueba y hacer que volviera rápidamente a un estado de cigoto. La semilla sería dirigida a realizar su ciclo de vida hacia atrás, contradiciendo así el flujo natural de la vida y el tiempo. Los parámetros estaban terminados y el Dr. Henrik estaba junto a la máquina. Nos miró a cada uno de nosotros con un brillo nervioso en los ojos. Me miró por última vez y asentí. Henrik respiró hondo, se ajustó las gafas y activó el interruptor. Inmediatamente, los zarcillos dentro de la semilla comenzaron a retraerse, desapareciendo dentro del caparazón poco después, y la semilla se encogió hasta el punto en que ya no era visible. La computadora alertó que la tarea había sido completada, y el silencio cayó sobre nosotros. Permanecimos así durante varios segundos, hasta que una conmoción de la computadora llamó nuestra atención. Una serie de luces parpadeantes y sirenas comenzaron a emitir sonidos. Indicaban un error de algún tipo.
De pronto, la semilla reapareció y comenzó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de retorcidos zarcillos verdes surgió de la cáscara, se hinchó dentro y la cámara se rompió violentamente un momento después. Disparó fragmentos de vidrios catapultados por toda la habitación. Logré escabullirme justo a tiempo, pero otros en el grupo no tuvieron tanta suerte. Un hombre, Reginald, fue golpeado con un fragmento en el cuello. La pieza hizo una herida grande en su garganta, causando que un rojo intenso se derramara en el piso. Antes de que pudiéramos alcanzarlo, los brazos largos y llenos de semillas lo atraparon. Se deslizaron alrededor de su cuello y abdomen, y el terror llenó sus ojos cuando las raíces comenzaron a penetrarlo por todos lados. Todos observábamos sin palabras que su cabello gris se volvió marrón oscuro. Las arrugas en la frente y las bolsas debajo de los ojos se disolvieron en su piel en cuestión de segundos. Los puntos negros y las manchas en sus mejillas pronto hicieron lo mismo. Todos miramos estupefactos cómo Reginald parecía envejecer hacia atrás. O más bien, parecía volverse joven. Reginald parecía tener casi 60 años, pero en cuestión de momentos parecía que era un hombre joven de unos 30 años. Luego se convirtió en un adulto joven, luego juvenil, adolescente. Después gritó de terror. Su voz se quebró en un tono áspero, pasando a un chillido agudo. Su cuerpo se encogió dentro de su ropa y sus extremidades se retrajeron dentro de su abrigo. Apenas parpadeamos y ya se había ido. No tuvimos tiempo de mirar, ya que nuestro asombro fue interrumpido por la computadora que hizo sonar una sirena de advertencia. Una gran cantidad de luces parpadeantes designaron un problema externo de algún tipo. La pantalla era a prueba de fallas, diseñada para proteger la computadora de fuentes externas maliciosas. La mayoría de nosotros pensamos que los cortafuegos de la computadora cuántica eran suficientes para evitar cualquier intento de violación, pero aparentemente estábamos equivocados. Uno de mis colegas se apresuró al interruptor de destruir. Estaba a punto de alcanzarlo cuando fue detenido por un grito repentino de Henrik. Henrik se puso de pie, con los ojos muy abiertos como platos y la boca abierta mientras miraba el monitor principal de la computadora. La pantalla de advertencia había cesado y solo una sola pantalla permanecía activa. Sobre ella se mostraba una sola barra de carga. Esta tenía aproximadamente el 20%. Esto indicaba una sola cosa: se estaba descargando algo. Inmediatamente supusimos que podría ser un virus de algún tipo, una perspectiva que alguna vez se consideró imposible en función de las medidas de seguridad de la computadora, y sin embargo, la descarga persistió. Todos los intentos realizados para restringir la descarga y detener su proceso resultaron inútiles. Nos quedábamos viendo unos con otros sin saber qué hacer, si desconectar y salvar nuestra creación de la insurgencia hostil, o permitir que continúe hasta el final. La llamada fue hecha finalmente por los inversores fuera de la sala. A ellos se les había notificado el desarrollo. Exigieron que se cortara la electricidad y se salvara la máquina. La computadora representaba una inversión demasiado grande, y los costos para repararla o reemplazarla si se producía algún daño no se tomarían a la ligera. A regañadientes, Henrik siguió las órdenes y ordenó el protocolo de apagado. Se hizo de inmediato, pero la máquina no se apagó. Era imposible, pues no tenía una fuente de energía directa que la sostuviera. El pánico comenzó a estallar desde el laboratorio.
y se ordenó que se cortara la energía de toda la instalación de la unidad central. Se hizo en segundos y la habitación cayó en oscuridad. La única luz que quedaba era la del monitor principal cuando la descarga llegó a la mitad. La computadora emitió un sonido y un zumbido. Retrocedimos, incapaces de dejar al azar el desarrollo. Simplemente no había forma posible de que la máquina hubiera permanecido activa. Y sin embargo, la hubo. Continuó llenando la barra de progreso, impulsada por el combustible de alguna fuente externa desconocida. Sin otras soluciones viables a la mano que impedían la destrucción física de la computadora en sí, no podríamos hacer nada más que esperar la culminación. La descarga finalizó varios minutos más tarde. La sala cayó en un tono negro. Deliberamos por un momento antes de decidir que nuestro único recurso era encender la computadora una vez más. El misterioso archivo pesaba unos impresionantes 100.000 terabytes, suficiente para llenar cientos de discos duros normales. Pero solamente era una gota en el océano para la computadora cuántica. Una vez que se logró la movilidad total, un mensaje antes visto llenó la pantalla. Tipo de archivo desconocido. Desea ejecutar el archivo. Todos los intentos realizados para omitir la solicitud fallaron. Rápidamente, utilizamos un programa separado en otra pantalla para poder rastrear el origen del archivo, pero fue en vano. Esta vez, recibimos un nuevo mensaje. No se puede determinar el origen del archivo. Henrik dio un paso atrás, pensó sobre la situación que pasábamos, se limpió el sudor de su frente. Sin nada más que hacer, se dio cuenta que solo quedaba una opción. Y así dio la última orden. La computadora comenzó a procesar el archivo. El proceso tardó varios minutos en completarse. Estaba completamente en código binario y finalmente se tradujo a un solo mensaje. Al finalizar, 2 palabras en una fuente blanca resaltaban en un fondo negro. Nunca pensé que 2 palabras simples podrían tener efectos tan duraderos en mí. Esas 2 palabras me han hecho cuestionar todo lo que creía saber. La computadora se apagó y todos nos fuimos después de eso. Me fui con una profunda sensación de terror en mi estómago. A la mañana siguiente, uno de los inversores me llamó. Me informó que alguien había entrado al laboratorio en la noche anterior y saboteó toda la operación. Encendió el laboratorio en llamas y pronto se redujo a una pila de cenizas humeantes. La computadora cuántica sufrió daños irreparables. Quien lo hubiera hecho poseía una tarjeta de seguridad y parecía conocer el proceso exacto para desmantelar el sistema de rociadores automáticos. La policía detuvo a un solo sospechoso, un hombre que apareció como un desastre neurótico en el centro de una crisis nerviosa maniática. Fue juzgado y condenado un tiempo después. Fue declarado también clínicamente loco. Lo llevaron a un centro de salud mental en el norte de Suecia, y es ahí donde permanece hasta el día de hoy. El nombre de esa persona es Henrik. No he podido comprender adecuadamente lo que sucedió ese día. El evento me ha dejado conmocionado y confundido en más formas de las que podría enumerar. Supongo que nunca volveré a estar completo. Simplemente no puedo estarlo. Sé la verdad, la razón de nuestra insignificante existencia. Habíamos llegado mucho más allá, y algo respondió a nuestra llamada. Si realmente es o no lo que llamaríamos Dios,
no puedo decirlo, pero les diré que después de lo que vi, no puedo pensar en una mejor palabra para eso. Creo que Dios es algo que nunca podríamos haber imaginado. Nos mantiene a todos dentro de la palma de su mano y con un simple movimiento de la muñeca dejaríamos de existir. No hay amor, no hay salvación. Solo hay aquello que se encuentra más allá de los márgenes de la realidad, lo que no tenemos ninguna esperanza de entender. Otra cosa también es cierta, nos está observando y no quiere que nos entrometamos en lo que no tenemos por qué ver. Ese mensaje final no podría haber sido más claro. Y cada vez que me encuentro a la deriva, recuerdo esas dos simples palabras transmitidas por la computadora cuántica en sus últimos momentos de vida. Y estas son: manténganse ocultos.